Buenas tardes a todos. Bueno, este video es muy breve. Vamos a ver nada más la dependencia de la resistividad eléctrica con la temperatura. Experimentalmente se observa que siempre hay un aumento de la resistividad eléctrica de un metal al aumentar su temperatura, y ese aumento es casi lineal, siguiendo esta relación, que es la ecuación de una línea recta, en donde ρ es la resistividad eléctrica a una temperatura T, ρ0 la resistividad eléctrica a una temperatura inicial, alfa es el coeficiente de temperatura de la resistividad. Las unidades son inverso de grados Kelvin, porque T en esta ecuación es la temperatura absoluta en grados Kelvin. Esta es la relación entre grados Kelvin y grados centígrados, y viceversa, la relación entre grados centígrados y grados Kelvin. Hay un corrimiento entre estas temperaturas. Bueno, aquí muestro las gráficas de esta ecuación para el cobre y para el tungsteno, metiendo los datos de resistividad eléctrica a una temperatura y el coeficiente de temperatura para esos metales. Y bueno, se observa que la pendiente de estas líneas rectas es mayor para el tungsteno que para el cobre. Y bueno, pues el coeficiente de la temperatura, de la resistividad, es proporcional precisamente a estas pendientes, ¿verdad? En la práctica puede salirse el comportamiento de la resistividad de un metal de esta relación lineal, porque, y bueno, en este caso, el coeficiente de temperatura de la resistividad sería dependiente de temperatura, por eso siempre se da el coeficiente a una temperatura. Nosotros aquí, para fines del curso, vamos a suponer que es constante, ¿verdad? Para hacer cálculos de resistividades, etc. Bueno, también, como ya vimos, como la resistencia eléctrica de un material es proporcional a la resistividad, pues la resistencia sigue este comportamiento también. Vamos a ver en videos posteriores que este comportamiento se da porque al aumentar la temperatura de un material, hay más vibraciones de la red, ¿sí?, que compone el material, y por lo tanto más colisiones de los portadores, bueno, que van circulando por el material al aplicar una diferencia de potencial, y por lo tanto va a haber una mayor oposición al paso de la corriente. Aquí en esta tabla se muestran las resistividades eléctricas y el coeficiente de temperatura a 20 grados centígrados para distintos metales. El coeficiente de temperatura es del orden de 10 a la menos 3, ¿verdad?, grados Kelvin a la menos 1 para la mayoría de metales. Aunque es pequeño, pues es positivo y hay un aumento siempre en la resistividad de los metales. Aquí muestro la gráfica que mostré en la diapositiva anterior, donde se ve que precisamente como el tungsteno tiene un coeficiente de 4.5 por 10 a la menos 3, el aumento es mayor, más rápido, que para el cobre, que tiene un coeficiente de 3.93 por 10 a la menos 3. Las aleaciones tienen coeficientes de temperatura más pequeños, La manganina casi tiene un coeficiente de temperatura igual a 0, casi no cambia su resistividad con la temperatura. El carbono es interesante aquí ver en esta tabla, señalar que tiene un coeficiente de temperatura negativo. Y bueno, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, tiene un comportamiento más bien ya de un material semiconductor. Bueno, aquí ya para terminar, déjenme comentarles un poco sobre la resistividad eléctrica y el coeficiente de temperatura de los materiales semiconductores. Bueno, Michael Faraday en 1833 descubrió el primer material semiconductor. Se reportó que la resistencia eléctrica de especímenes de sulfuro de plata disminuía al aumentar la temperatura. Pues reportó que era un comportamiento anómalo, porque era opuesto al comportamiento de la resistividad con la temperatura de los materiales metálicos, que tienen un aumento. Esto motivó el estudio, la preparación y el estudio de las propiedades eléctricas de muchos materiales compuestos de elementos metálicos como la plata, zinc, cobre, etc. Y elementos aislantes, como el azufre, el oxígeno. Empezaron a preparar óxido de zinc, óxido de cobre, óxido de plata, sulfuro de zinc, sulfuro de cobre, etc.
que resultaron tener también este comportamiento anómalo de disminución de la resistividad al aumentar la temperatura. También se descubrió posteriormente que materiales formados por elementos como el germanio y el silicio también tenían un comportamiento semiconductor, ¿no? Bueno, también se les llamó semiconductor a estos materiales porque además de tener este comportamiento anómalo, su resistividad resultó ser siempre intermedia entre la de un buen conductor, un metal, ¿va? Y la de un aislante. Vemos que un conductor tiene resistividades de 10 a la menos 8 o un metro, mientras que un aislante puede tener resistividades de hasta 10 a la 14, 10 a la 15 o un metro. Entonces estas resistividades son intermedias. Como se muestra aquí, el coeficiente de temperatura es negativo y es en valor absoluto más grande que el coeficiente de resistividad de los metales, que se acuerdan es de 10 a la menos 3, en grados Kelvin a la menos 1. ¿Qué más? Estos materiales semiconductores también son tales que al impurificarlos con otros elementos de la tabla periódica, su conductividad, su resistividad se puede variar. Sobre todo se puede disminuir más la resistividad hasta tener un comportamiento similar a un metal al meterle impurezas. Y hay dos tipos de materiales semiconductores, tipo N, tipo P. Los tipo N, su resistividad o su conductividad es debida a cargas negativas, electrones, mientras que los tipo P, su conductividad se debe a cargas positivas, que bueno, se denominan huecos. Por cierto, el comportamiento ya de estos materiales no fue posible hasta después del desarrollo de la mecánica cuántica, ¿no? De la mecánica que describe el comportamiento de partículas microscópicas, de los electrones, de los átomos. Y bueno, se aplicó la mecánica cuántica, de hecho, fue un auge muy, muy fuerte, ¿va? De la mecánica cuántica al explicar las propiedades de estos materiales semiconductores. Bueno, pues aquí dejo este video. Vamos a ver un siguiente video. Hasta luego.